Hola, hola a todos. Bienvenidos a Indentados. Este es nuestro tercer episodio. Nosotras somos Daniela y Natalia y el día de hoy les vamos a hablar sobre el servicio social obligatorio. Bueno, para el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Lina María Zambrano. Ella es odontóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2019. Bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, eh, a manera de introducción, quiero mencionar que en el episodio pasado hablamos un poco de manera general sobre las diferentes vías y los diferentes caminos que podemos tomar como odontólogos generales después de graduarnos. Uno de ellos es hacer el servicio social obligatorio o el año rural. Puede ser con el ministerio o con alguna otra entidad. Esto lo puede hacer el odontólogos, bacteriólogos, médicos, enfermeros. Sí, entonces recordemos que una de las vías es postularnos con el ministerio. Si salimos eximidos, entonces tenemos otras opciones, que es postularnos con las fuerzas militares, Armada Nacional, Ejército Nacional o Fuerza Aérea, o también con la Policía Nacional. Entonces, este es el caso de la doctora Lina, que hizo el rural con la Armada Nacional en Cartagena y llegó esta semana, lo acaba de terminar. Entonces, bueno, Lini, cuéntanos por qué decidiste, uno, hacer el rural y dos, por qué lo decidiste hacer con la Armada Nacional. Esta es una decisión que yo tomé mucho antes de graduarme, que quería hacer mi servicio social obligatorio, porque es algo que nos brinda muchísima más habilidad. Yo me presenté 2 veces con el ministerio y las 2 veces me eximieron. Entonces, una de las metas que yo me había propuesto era que si no salía el servicio con el ministerio, lo quería hacer con las Fuerzas Armadas, y la que llama la atención es la Armada Nacional, por la vida naval y por la historia que tiene. Bueno, cuéntanos cómo fue tu proceso de postulación al rural con la Armada. Mi proceso fue un poquito diferente porque cuando yo me presenté estábamos en pandemia, entonces mi proceso fue virtual. Yo me presenté con el Hospital Naval de Cartagena y cabe resaltar en este punto que el hospital hace la selección de sus rurales de forma independiente a como lo hace la Armada a nivel nacional. Yo me enteré de la convocatoria porque alguien me mostró el panfleto de que estaban solicitando rurales, pero toda la información de ellos está en la página. Yo mandé mi hoja de vida, el correo, a Talento Humano a finales de mayo, más o menos. Y a principios de junio ya empecé todo el proceso del examen teórico, que son 20 preguntas. Me hicieron el examen psicotécnico, entrevista con psicología y entrevista con quien fue mi jefe mayor para este entonces. Ok. Y bueno, y entre esas entrevistas y esas preguntas que te hicieron, ¿eran todo relacionado con odontología? Sí, todas las preguntas del examen teórico es netamente odontológico. Preguntan de todas las áreas: endodoncia, operatoria, cirugía. mm, sí, más que todo eso. ¿Y qué papeles tuviste que pasar inicialmente para postularte Solamente la hoja de vida. con la hoja de vida y ya? ¿Y, Y ¿Y tu diploma como profesional te lo exigían o...? sí, sí, sí. O sea, tú tienes que tener tu diploma y tu acta antes de presentarte a cualquier rural, si no, no te van a admitir. Ok, listo. Bueno, Lini, pero cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que te enteraste que fuiste admitida al rural? ¿Cómo fue ese momento de alegría? No, muy feliz, muy emocionada porque es una experiencia totalmente nueva Ujú. y muy orgullosa porque, como lo comenté anteriormente, era una de mis metas. Entonces, verlo materializarse fue un orgullo muy grande. Claro, bueno, y luego de que te dijeron, bueno, listo, sí, pasaste al rural, te esperamos aquí en Cartagena. ¿Cómo fue el proceso de que llegaste allá? Obviamente, ¿tú ya habías estado en Cartagena antes? Sí, pero solamente De paseo. como turista, sí, de paseo. ¿Cómo fue ese proceso de Pero adaptación? sí, es un poco complicado, pero tuve muchísima suerte de que di con personas que me ayudaron a organizarme, dónde hacer mercado, dónde comprar las cosas.
cómo coger los buses, Transcaribe, ubicarme en la ciudad. Y también en el trabajo conté con compañeras y auxiliares increíbles que me iban orientando cómo era el proceso en la armada, de atención, qué cosas debía hacer. Entonces sí corrí con mucha suerte. Es un poco difícil uno adaptarse al principio, pero hay muchas personas muy amables que están dispuestas a ayudar. Qué bien. ¿Y tú vivías en la base? Porque, bueno, cabe resaltar que cuando uno hace el rural, el servicio social con las fuerzas militares, hay unas opciones de plazas dentro de la base. Entonces, uno convive con los militares, toda esa vida militar. ¿Tú tuviste esa oportunidad o tuviste que vivir fuera de la base en donde trabajabas? No, es que el Hospital Naval tiene varios dispensarios en los cuales nosotros vamos rotando. Solamente hay una persona que queda interna, que es la persona que queda en la Escuela Naval, pero el resto nos distribuimos en lo que es el centro de salud oral que queda en Boca Grande, base naval, batallón, el dispensario de Crespo y el dispensario de las de Leso. Pero ninguno de nosotros vive interno, todos vivimos por fuera, solamente la persona que está en la escuela es la que vive interna. Ok. Ok, Lini, cuéntanos cómo fue esa primera semana siendo ya rural en el hospital, en la ciudad, ¿cómo fue? Pues como les dije antes, es toda una experiencia, uno pues entrar en una ciudad que es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces adaptarse a las rutas del Transcaribe, a coger el bus, qué bus me sirve, qué bus no. En cuanto al trabajo, pues es también mientras uno se acostumbra al ritmo de pacientes, aunque estábamos en pandemia, el flujo de pacientes era mucho menor, pero todo es cuestión de costumbre y mirar cómo te puedes ir defendiendo a lo largo del tiempo, pero no es nada grave. Y allá, bueno, tú llegaste y te dijeron como, este es tu cargo, o sea, qué cargo tenías específicamente y qué tenías que hacer en tu cargo, qué cosas podías hacer y qué cosas no podías hacer. Pues nosotros cargo como tal, odontólogos generales. Nosotros hacemos un equipo de 8 odontólogos rurales, y como les comentaba antes, a nosotros nos van rotando y dependiendo de dónde uno esté, tiene que hacer ciertas actividades que varían un poco, pero básicamente es lo mismo, es atención de urgencias, atención de citas programadas, actividades de promoción y prevención, actividades de mm, papelería, entregas, pero básicamente todos hacemos lo mismo. Y en cuanto a procedimientos, es todo lo que incluye el POS. Bueno, Lini, y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de esta experiencia y qué fue lo que fue más difícil para ti en este tiempo. Lo que más me gustó a nivel laboral fue que pude compartir con muchos compañeros que venían de otras escuelas, entonces es ampliar tu panorama y ver que las cosas se pueden hacer de otra forma. Creo que entre todos nos complementamos muy bien y aprendimos entre todos. Otra cosa que me gustó mucho de esta experiencia es que uno puede mejorar sus habilidades, mejorar el trato al paciente, hallar tu propia esencia como odontólogo de cómo vas a tratar a tu paciente, porque todos atendemos de forma distinta y el hallar como esa esencia es algo muy bonito, algo que te puede diferenciar completamente de otro odontólogo. Em, También me gustó conocer otra cultura, otra ciudad, porque no es lo mismo uno estar de paseo en una ciudad a vivir en ella. Encontré personas maravillosas que me adoptaron en su familia, amigos increíbles, compañeros también, mis jefes. Entonces eso fue muy bonito. Y yo no diría que fue algo muy difícil, pero sí algo que uno extraña es su casa, estar con su gente, pero eso hace parte de la vida como tal, entonces fue una experiencia increíble que volvería a repetir. Claro, porque era la primera vez que Claro. salías de tu casa, ¿no? Por un año hiciste el rural. Sí, fue un año. Ok.
Bueno, cuéntanos de pronto una anécdota profesional que hayas tenido, algo que te haya pasado durante la atención de un paciente o algo que tú hayas dicho como, "Ay, no sé qué hacer acá", o bueno, cuéntanos Algo alguna anécdota que hayas tenido. de esas historias que uno sabe que solamente pasan en el rural y que no, y que es muy difícil que vuelvan a pasar. Pues no es que sea muy difícil que vayan a pasar, sino que es algo que uno en la universidad muchas veces no ve o que uno sale con ciertos miedos, ciertos temores, a pesar de que nosotros tengamos la teoría, tengamos la habilidad, uno se crea sus propios miedos, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces, hacer el rural es como ya pasar a la vida real, es de que tú estás solo, tienes tu paciente, eres responsable por él y tienes que ya romper esa burbuja del miedo para actuar. Entonces, yo creo que la anécdota que puedo contar es el primer día. Mi primer día fue una urgencia y tocaba hacer exodoncia. Era un inferior, no recuerdo muy bien, tal vez un 36, un 37, pero todos sabemos acá en odontología que esos dientes son engañosos, parecen fáciles de sacar, pero no. Entonces, Pero no. em, ¿Verdad? llegó el punto en el que yo sabía que tocaba hacer un método abierto. Y pues yo estuve en mucho contacto con la cirugía durante mi pregrado, pero hay cosas que lo que les digo, el miedo, a pesar de que uno sabe hacer las cosas, da angustia uno hacerlas solo. Ujú. Entonces fue ese momento de que ya no hay miedo, no hay posibilidad de sentir miedo, sino hay que hacerlo por el bienestar de mi paciente, tengo que hacerlo. Y me demoré un montón, me demoré como 2 horas, pero lo logré. Entonces fue ese punto de la vida en el que uno dice, yo sí puedo, tengo todas las capacidades y eso son solamente cosas que están en mi cabeza, pero que yo puedo solucionarlas y si puedo hacer esto, ya puedo hacer mucho más y uno se va soltando de a poquitos hasta que ya desarrolla las habilidades completamente. Pues no completamente, pero sí hace las cosas mejor. Y tú en tu rural, una pregunta, ¿estabas sola o tenías más compañeros? Porque en mi experiencia, digamos, cuando yo hice el rural, yo era la única odontóloga, entonces cualquier cosa que pasara la tenía que resolver yo solita, sí o sí, no tenía nadie más a quien preguntarle, no tenía una persona al lado que me Un ayudara, apoyo. entonces, digamos, a mí me tocó completamente sola donde yo hice el rural. ¿Cómo fue contigo? No, yo no estaba sola, yo tenía 4 compañeros más, éramos 5 en total en el dispensario. Pero yo les estoy contando mi primer día y uno en el primer día pues como que todavía no tiene la confianza para pedir ayuda, aunque no debería ser así. Después más adelante empezamos a conformar parejitas para este tipo de casos, porque Ujú. pues nunca está de más uno consultar o pedir apoyo. Claro. Claro. Eh, entonces, sí, no tengo queja alguna de mis compañeras, mi pareja, que la amo con todo mi corazón, Ujú. nos apoyamos de principio a fin, porque no solamente es que tú no puedas hacer las cosas, sino que llega un punto en el que cuando algo está muy complicado, tú te saturas. Entonces, el que tú tengas un par ayudándote y apoyándote hace que todo fluya un poquito más o que cambien el papel de odontólogo a cargo. Entonces, mientras el otro lo está intentando, uno ya como que respira, se relaja y vuelve. Entonces, no, yo no estuve sola, siempre tuve compañeros, gracias a Dios, que siempre estuvieron con la disposición de ayudarme. Ay, bueno, Lini, esto fue una experiencia única, es una experiencia que todo odontólogo debería vivir para soltar la mano, para tener una nueva experiencia. Y entonces, cuéntanos un consejo, uno que quisieras darle al que nos esté escuchando y que Quiero hacer el quiera rural. hacer el rural. Un consejo que yo les puedo dar a todos es arriesguense y en eso consiste la vida como tal. No es que me tocó muy lejos o yo no conozco, porque todos nos vamos solos. Creo que Dani también lo vivió. Ujú. Uno se va solo y es a vivir y a explorar, a uno también conocerse, porque uno empieza como su vida independiente, pues más o menos la primera vez que uno sale de la casa solo, un año completo, hacer solito sus relaciones, administrar su plata, mirar uno cómo se organiza. Entonces, mi consejo es arriesguense.
que la vida de aquí en adelante va a ser eso, de riesgos, de disfrutarlo y, y vale totalmente la pena esta experiencia, tanto a nivel personal como laboral. Uno aprende muchísimo, es una experiencia muy enriquecedora. O sea, de 1 a 100, ¿qué tanto recomiendas hacer el rural? 200%. Claro, de verdad es una experiencia muy enriquecedora para uno como profesional y como persona también, porque uno crece no solamente como odontólogo, sino como persona, como lo dijo. O sea, es la primera vez que uno sale, es la primera vez que uno va a administrar todo en su vida, ¿no? Pues si no has vivido solo antes, porque pues hay personas que ya hacen su pregrado acá, que no son de Bogotá y que ya lo han experimentado, pero sí, es muy bueno. Entonces, muchas gracias, Lina, por acompañarnos el día de Gracias, hoy. Gracias Esperamos. por compartir con nosotras este momento, todas tus experiencias, todo lo que nos comentaste. Sé que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que van a escuchar el video y el podcast. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Cualquier cosa que tengan, alguna duda, alguna pregunta, entonces nos la pueden dejar por acá y nosotras se la hacemos llegar a la doctora Lina. Vamos a dejar sus redes sociales para que la sigan y si tienen alguna duda, pues ella se las puede aclarar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias a ustedes.